Buenos días, estimada audiencia. Mi nombre es Camila Montesinos y junto a Jorge Arancibia y Jessica Espinosa, hoy vamos a presentar nuestro proyecto sobre una elección estratégica y sustentable de un automóvil en Chile. Bueno, el calentamiento global es uno de los principales problemas que se han debido enfrentar hoy en día y esto ha generado un aumento en la temperatura global mundial, que a su vez ha generado sequía, escasez de alimentos, extinción de especies y riesgo para la salud debido a la propagación de enfermedades también. En particular, la quema de combustibles fósiles sigue siendo una de las principales causas del calentamiento global y la industria del transporte es responsable del 30% de las emisiones totales de CO2 a nivel mundial, lo cual equivale a alrededor de 115 millones de toneladas de CO2. Bueno, dicho esto, y sumado a que aduana, por ejemplo, el año recién pasado, en el 2020, reportó que las importaciones de vehículos aumentaron en un 112%, es importante tener herramientas que permitan tomar decisiones sustentables a la hora de adquirir un automóvil en Chile. Para el desarrollo de este proyecto, nosotros utilizamos la base de datos que entrega el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y estudiamos tres principales variables asociadas a las emisiones de CO2 y al consumo de combustible, donde por una parte estudiamos el tipo de combustible utilizado, ya sea benzina, diésel o híbrido. Además consideramos la transmisión, ya sea mecánico o automático, y por último la cilindrada, separando en dos rangos para motores pequeños y motores más grandes. Debido a la incertidumbre presente en los resultados de carga ambiental, se utilizó una metodología que permite incorporar esta incertidumbre y concluir bajo los mismos fundamentos. Dicho esto, se explicitan dos fuentes de incertidumbre, la calidad de los datos y el parámetro del modelo, los cuales sirven como input para propagar la incertidumbre de los datos de entrada a los resultados. Por una parte, la calidad de los datos hace referencia a las estimaciones empíricas o la data que no es representativa. Por ejemplo, en la diapositiva se puede ver a Dubái en el año 2005 y en la actualidad. Al considerar la densidad de la población, se puede notar que es completamente distinta, ya que los tiempos son diferentes, la metodología de obtención pudo haber sido distinta, porque considerar la data del 2005 no permite tener una buena calidad de los datos porque existe una incertidumbre asociada. Pero, ¿cómo se representa esta calidad de los datos? Lo que se hace es construir el indicador de calidad de QI, el cual utiliza la matriz de Pedigree, que tiene 5 indicadores de calidad: fiabilidad, integridad, correlación temporal, geográfica y tecnológica. Con esto se puede caracterizar una distribución de probabilidad. Por otra parte, la incertidumbre del parámetro del modelo se refiere a las variaciones de los parámetros de entrada eh, que pueden influir en las predicciones de carga ambiental. Por ejemplo, en la imagen se puede ver que el consumo de un vehículo depende de la eficiencia del conductor, de la presión de los neumáticos, de la carga, por lo que al considerar valores constantes se está omitiendo la influencia de estos factores externos. Dicho esto, se define el factor de incertidumbre, el cual a grandes rasgos ajusta una distribución de probabilidad a los datos de entrada. Con estos parámetros ya caracterizados, se puede propagar la incertidumbre utilizando la simulación de Monte Carlo. Pero, ¿qué es la simulación de Monte Carlo? Realmente es una simulación que evoluciona aleatoriamente considerando una muestra representativa. Esto es, si se quisiese conocer la altura promedio considerando a todas las personas del mundo sería muy difícil, pero lo que podrías hacer es tomar a cierta cantidad de personas, medirlas y luego promediarlas. Pero para esto se debiesen considerar dos factores. Primero que todo, la muestra que escojas, a las personas que escojas, debe ser de manera aleatoria, es decir, imparcialmente, y por otro lado, la muestra debe ser representativa. Si este procedimiento lo repites para n conjuntos de personas, puede llegar a un resultado que sea cercano al correcto. Llevado a nuestro caso, las personas corresponderían a los tipos de autos y la altura promedio representa las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de combustible. Bueno, muchas gracias, Jessica. Ahora corresponde entrar a lo relevante en esta presentación, que son los resultados que nosotros pudimos obtener a partir de la metodología que describimos. Para este slide y la siguiente vamos a presentar distribuciones de densidad de probabilidad que logramos ajustar para los distintos criterios a la base de datos seleccionada. En este caso, si nosotros segmentamos, digamos, los automóviles por la transmisión, si observaron las emisiones de CO2, podemos ver que las curvas de los vehículos automáticos están un poquito más desplazadas hacia la derecha. Eso nos da un poquito una caracterización de cómo estos vehículos emiten un poquito más que los vehículos mecánicos. Si nosotros miramos el consumo de combustible, por ejemplo, observamos que las curvas son relativamente cercanas, no obstante, observamos que los vehículos mecánicos tienen un poquito más de supremacía en cuanto a la eficiencia del uso del combustible. Si avanzamos en los criterios y observamos por otro lado el combustible que estos automóviles consumen,
Si observamos las emisiones de CO2, por ejemplo, los vehículos híbridos son los que menos emisiones tienen por kilómetro, mientras que los vehículos a gasolina son los que más tienen. Por otro lado, si nosotros miramos el consumo, vemos un resultado más o menos esperado, donde los vehículos a gasolina son los que menos eficiencia tienen, y bueno, observamos que en el fondo las curvas de los vehículos diésel y híbridos son relativamente cercanas. Finalmente, si nosotros analizamos el tamaño del motor que viene incorporado dentro de los vehículos, observamos que en cuanto a las emisiones de CO2, la curva de los vehículos con motor más pequeño son los que menos emiten, y bueno, los vehículos con un motor más grande son los que más emiten por kilómetro. Si observamos también los consumos de combustible, observamos que generalmente los vehículos más pequeños son los que mayor eficiencia tienen con respecto a los vehículos con un motor más grande. Ahora, resumiendo un poco los resultados duros que nosotros logramos obtener de los ajustes, podemos concluir que la transmisión mecánica es un 6% más eficiente y en promedio un 7% menos contaminante que la transmisión automática. Si miramos, por ejemplo, el consumo, el combustible utilizado, observamos que los vehículos híbridos son un 68% más eficientes que los vehículos a gasolina y un 36% menos contaminantes. Finalmente, si analizamos la cilindrada, digamos, el tamaño del motor que viene incorporado, los vehículos más chiquititos son un 37% más eficientes y en promedio un 39% menos contaminantes. Estos resultados son tremendamente valiosos, no solamente porque se respaldan del conocimiento general que uno tiene de cómo se comportan los autos en función del tipo de transmisión, el combustible que utilizan, sino porque nace de una metodología tremendamente flexible que nos permite, digamos, incorporar nuevas variables a un mero ajuste, digamos, clásico de probabilidad. Pero más que los resultados que nosotros obtuvimos, como grupo queremos que ustedes entiendan cómo su toma de decisiones puede afectarnos a nosotros, al futuro de todos nosotros y al de su hijo o de su nieto incluso. Si nosotros miramos casos extremos, digamos, escogiendo la elección correcta, ustedes estamos hablando de que considerando lo que recorre un automóvil promedio en Chile, digamos, ustedes pueden ahorrarse la emisión de 6 toneladas de CO2 al año. Digamos, y esto considerando la crisis climática es tremendamente relevante, es una variable tremendamente relevante para considerar en la próxima vez que ustedes tengan la oportunidad, digamos, si tienen la posibilidad de comprar su auto. Y un poquito para cerrar, la metodología que nosotros utilizamos se basa en la primera referencia, digamos, y la base de datos que nosotros escogimos fue de la segunda referencia, en este caso del Ministerio de Transporte. Esa ha sido nuestra presentación, muchas gracias por su atención.